Puedes crear un río en el desierto. Puedes al gigante hacer caer, y un toque del favor de ti puede convertir un no en un sí. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré. Puedes llamar lo que no existe, tu poder lo hace realidad, y tu plan es mejor. Tu presencia se lleva el dolor, contigo todo es mejor. El Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré. Lo que vas a hacer, oh, te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy te doy mi alma y corazón, te doy, lo entrego todo a ti, Señor. Hoy el Dios de lo extraordinario, el Dios de lo inusual, está a punto de hacer algo en este lugar, y mi corazón listo está. Lo recibiré, lo recibiré, lo recibiré. Buenos días, mi querido, mi querida, ¿cómo estás? Un gusto de estar contigo nuevamente en esta mañana para que juntos podamos estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar, pero antes vamos a inclinar el rostro y tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por darnos la vida, por darnos la salud, gracias por darnos este momento, la libertad que tú nos das para que junto a mis queridos oyentes podamos estudiar tu palabra. Por favor, Señor, asístenos con la presencia de tu Santo Espíritu, conforme lo has prometido. Danos un espíritu de entendimiento, de revelación, haz que podamos entender el mensaje de tu palabra conforme tú quieres que lo recibamos. Por favor, bendice a mis queridos oyentes junto a sus familias y en sus hogares. Si alguno está pasando alguna situación difícil, te ruego, mi Dios, que vengas en su ayuda y le dejes sentir tu presencia, que lo abraces, le des la seguridad de que lo ayudarás a salir adelante. Oh Dios, bendícenos a nosotros aquí en el estudio, bendice los equipos y que lo que hagamos, oh Dios, pueda honrar y glorificar tu nombre.
Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, vamos a comenzar. Yo no sé dónde ustedes viven. Nosotros vivimos aquí en el estado de Utah, donde está rodeado, vivimos en el valle, ¿no es cierto? Este estado está rodeado por montañas. Y cuando uno va por la carretera entre las montañas, podemos encontrar allí señales, carteles, que nos dicen que no debemos adelantarnos. Hay lugares donde está permitido adelantarse, ¿no es cierto? Sobre todo en las montañas a veces uno se encuentra con estos trucks o camiones grandes y uno quiere pasarlo porque ellos van a una velocidad bastante reducida, bastante lenta, entonces uno quiere pasarlos, pero hay carteles que dicen que uno no debe adelantarse. Hay que esperar donde están los carteles que le dan como tal vez una milla, donde la calle se convierte en dos manos, y entonces uno puede adelantarse. Pero si uno tiene que mantenerse, ¿no es cierto?, detrás del camión, así vaya a 40 o a 50, uno tiene que ir allí tal vez a paso de tortuga, ¿no es cierto?, y no pasarlo, porque ¿qué puede pasar? Si uno se pasa en un lugar donde no puede adelantarse, puede venir otro vehículo de frente y uno puede estrellarse. Así que hay que hacer caso a las señales, ¿no es cierto? El estudio que tengo para esta mañana justamente habla de señales en el camino. Señales que nos avisan si podemos adelantarnos, si debemos mantenernos allí. Y ustedes saben que los cristianos del primer siglo fueron reconocidos, primero se los conocía como los del Caminos, ¿no es cierto? Después dice allí en Hechos, ¿no es cierto? Creo que está allí por el capítulo 11, dice que en Antioquía se los reconoció o se los llamó por primera vez cristianos, pero si no antes se los reconocía como los del camino. Y yo creo que esto venía, yo creo, ¿no es cierto?, que venía porque Jesús había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Es decir, que si uno seguía a uno que decía ser el camino, en este caso a Jesús, por eso yo creo que los llamaban los de camino, porque seguían al camino, seguían a Jesús. Yo creo que si en este momento estuviera Jesús, nos llamarían de la misma manera. Hoy nos llaman cristianos, ¿no es cierto? Pero bien podrían llamarnos los del camino, porque estamos siguiendo el camino, estamos siguiendo la verdad y estamos siguiendo la vida que es nuestro Dios, ¿no es cierto? El nombre El Camino implica dos características entonces. Seguir, ¿no es cierto?, a quien dice ser el camino, que es a Jesús, y también llevar una vida conforme a la que Él pide. Es un nuevo modo de vida, un camino nuevo, una vida nueva, ¿no es cierto? Él dice allí en Juan 14:6, que no lo vamos a leer, después tú lo puedes leer, en 14:6, 3 y 15, Él allí nos habla de esa vida nueva que tenemos que seguir en este nuevo camino. El camino evoca, ¿no es cierto?, la imagen de una carretera, una senda, que es esta vida que yo te hablaba de que nosotros tomamos, una nueva senda, una nueva carretera, una nueva vida en Cristo Jesús. En esta mañana entonces vamos a hablar que esa senda, esa carretera que nosotros seguimos con Jesús, a veces se presenta difícil. A veces esos caminos que nosotros estamos siguiendo no son caminos llanos, sino que son caminos que tal vez tienen pozos, que tienen montañitas, que la carretera está rota. Tenemos problemas en ese camino, ¿no es cierto? Así que vamos a ver en esta mañana algunos ejemplos. Vamos a ver algunas de estas personas que también siguieron por el camino y que no les fue fácil. ¿No es cierto? No les fue fácil, pero se mantuvieron en el camino y finalmente pudieron tener esa experiencia gloriosa con el Dios del cielo, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Entonces, a medida que viajamos con Jesús, estamos escribiendo esa historia, una narración que a veces incluye, como yo te decía, tormentas, casi naufragios a veces, y otras veces nos presenta, ¿no es cierto?, la brisa y un sol radiante, pero el camino no siempre es color de rosa. Y tal vez tú estés pasando por una situación en este momento. Yo creo que todos atravesamos situaciones, ¿no es cierto?, en nuestra vida que a veces queremos saber, ¿será que estamos yendo bien por este camino? ¿Será que estamos recibiendo el respaldo de Dios? ¿O será que Dios no nos está acompañando porque nosotros hemos elegido un camino donde no tenemos el respaldo de Dios? Yo no sé cuál es tu situación en esta mañana.
Yo no sé si tú has elegido un camino y estás siguiendo por allí y tú ves que estás teniendo muchos problemas y te preguntas, ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que es el camino que debo seguir? Eso pasa a veces cuando tú, si eres joven, tal vez estás eligiendo una carrera. O si eres adulto, tal vez estás eligiendo, no sé, formar una pareja, o tal vez cambiar de un trabajo, o tal vez comprar algo, una propiedad, comprar un carro, o otro tipo, comenzar una compañía, una empresa, y tú te preguntas, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos dudas. ¿Será que Dios me va a acompañar en este emprendimiento? ¿Será que Dios va a estar conmigo? ¿Voy a sentir la presencia de Él? Yo creo que ni tú ni yo queremos hacer nada que el Señor no apruebe, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos en mente aquello que Moisés le dijo, ¿no es cierto?, al Señor nuestro Dios. Le dijo, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Y es así la vida cristiana. Si tú eres un cristiano, yo creo que tú piensas así. Tú no quieres hacer nada que el Señor desapruebe. Tú quieres emprender algo donde el Señor te avale, donde el Señor te respalde, ¿no es cierto? Porque quieres que el Señor esté contigo. ¿Cómo leer la compleja historia de nuestra vida e interpretar con exactitud lo que Dios está haciendo en este caminar con Él? ¿Cierto que es difícil? A mí me cuesta. A mí me cuesta porque a veces tú hablas con Dios y le pides una señal y que quisieras ver, ¿no es cierto?, para saber si realmente está yendo bien, si estás haciendo algo que el Señor está probando. Al recorrer, ¿no es cierto?, el camino, necesitamos señales que nos guíen al destino y nos den la seguridad del respaldo de Dios sobre todas las cosas, como recién hablábamos. Por eso es tan importante conocer las historias que están en la Biblia, porque allí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo Dios obraba en el pasado y cómo Dios sigue obrando. A través de la vida de algunas personas nosotros podemos ver que esas personas también tomaron decisiones y que a veces no sabían si Dios las estaba respaldando, ¿no es cierto? Pero podemos ver que cuando Dios está guiando la vida de un cristiano, de un ser humano, como Él promete hacerlo, podemos ver que a pesar de que pasemos por prueba, Dios está presente y al final tenemos un final glorioso. Eso vamos a ver en esta mañana. Déjame avanzar acá. Hay una luz al final del túnel. Vamos a ver entonces algunas historias. La primera que vamos a ver es la historia de Sara y Abraham. Son historias bien conocidas, las tres que vamos a repasar rápidamente. Yo creo que tú has leído, ¿no es cierto?, la historia de Sara y la historia de Abraham. Dos personas que el Señor llamó, tenían ya edad avanzada, ambos, y Dios le había dado una promesa. Y ellos esperaban el cumplimiento de esa promesa. Y a veces las promesas de Dios no se cumplen en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Y eso es lo que a veces no entendemos, eso es lo que a veces nos falta, ¿no es cierto? La paciencia para esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Aunque dudes de que hay luz al final del túnel, Dios está obrando. Entonces te decía, Sara y Abraham, ellos fueron llamados, ¿no es cierto? Ellos podemos decir que estaban en una ciudad tranquila con su familia, tenían una vida próspera económicamente, por lo menos lo que podemos ver, ¿no es cierto?, que Ur de los Caldeos era una ciudad próspera, que Abraham tenía posesiones, que su familia tenía posesiones. Pero Dios los llama, les hace un llamado y también les hace una promesa. La promesa era que iba a crear, ¿no es cierto?, a través de ello una nación y que iba a bendecir al mundo a través de esa nación, a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, que iba a venir de esa descendencia. Tú lo puedes encontrar ahí en Génesis capítulo 12, no lo vamos a leer por razones de tiempo. Pero pasaron los años, ¿no es cierto?, y Sara seguía siendo estéril. Sin embargo, el Señor no había cambiado los planes que tenía para ellos. Sara se desesperó. Si tú lees toda la historia, tú vas a ver que Sara quiso tomar atajos y cometió errores que le trajeron, que le trajeron muchos problemas. Problemas que hasta hoy lo podemos ver, ¿no es cierto? El problema entre los árabes y los judíos. Es por la descendencia, ¿no es cierto?, de los hijos de ellos. A veces nosotros nos cuesta esperar, ¿no es cierto?, los tiempos de Dios. Y cuando queremos tomar atajos, hacer las cosas a nuestra manera, metemos
como decimos comúnmente, la pata. Cometemos errores que nos traen muchos problemas. Después de algunos años, el Señor le afirmó nuevamente a Abraham que su esposa concebiría y daría a luz un hijo, a pesar de la edad avanzada de Sara, que ya tenía 90 años. Dice la historia, ¿no es cierto?, allí en Génesis 18, que cuando los ángeles vinieron nuevamente a hablar con Abraham y le dijeron que el próximo año, en esa misma fecha, él iba a tener la descendencia, iba a tener ese hijo. Dice que Sara estaba en su tienda y escuchó, ¿no es cierto?, que los ángeles le estaban hablando y afirmando esto que iba a pasar. Dice la historia que Sara se rió, tal vez una sonrisa incrédula, y también es lógico, es lógico pensar como pensaba Sara. Nosotros lo hacemos, ¿no es cierto? Sara pensó, en esta edad avanzada mía, ya a los 90 años, yo no creo que eso se haga realidad en mi vida. Yo creo que Sara olvidó, ¿no es cierto?, que el que estaba haciendo la promesa era el Dios creador, el Dios que nunca falla, el Dios que hace posible lo imposible que los seres humanos a veces tenemos, situaciones imposibles, Dios las hace posible. Yo creo que Sara olvidó esto. Y entonces el ángel que la escuchó le dijo, ¿por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Eso está allí en Génesis 18:12. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible, alguna cosa difícil de hacer? Yo siempre viene a mi mente, ¿no es cierto?, cuando Marta, la hermana de Lázaro, estaba hablando con Jesús y Jesús dijo que iba a resucitar a Lázaro. Y le dijo también, si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo que a veces nosotros no vemos milagros y bendiciones que Dios tiene para nosotros porque no creemos. No tenemos la suficiente fe. Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Pero si tú no crees, el Señor no puede hacer mucho. Sara estaba incrédula. Entonces Dios le dijo, ¿tú crees que hay alguna cosa imposible para Dios? No tenía ni idea, Sara, de que en el momento de la mayor duda, el Señor estaba a punto de hacer realidad el milagro y el sueño anhelado de Sara. Sara, como toda mujer, quería un hijo y había llegado a los 90 años y a pesar de que tenía la promesa de Dios, ese hijo no llegaba. Y Sara ya había descartado esa posibilidad. Pero en ese momento de mayor duda, de incredulidad, el Señor estaba a punto de hacer realidad el milagro y el sueño de Sara. Dios es así, yo no sé cuál es tu sueño, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé qué es lo que tú persigues. Y tal vez como hace tiempo que tú lo vienes persiguiendo, tal vez te está pasando como a Sara, estás perdiendo la fe, estás descartando esa posibilidad, pero tal vez sea para ti el mensaje en esta mañana, yo no sé. El Señor te dice en esta mañana, ¿tú crees que hay algo imposible para mí? ¿Tú crees que hay algo que yo no puedo hacer? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La señal número 2 o el ejemplo número 2 que vamos a ver es el de José. También es una historia conocida. No vamos a profundizar en la historia, son muchos capítulos, pero seguramente tú conoces la historia de José. Está ahí en Génesis capítulo 37, tú la puedes leer por completo. Aunque usted se sienta olvidado, la historia no ha terminado para usted. Aunque tú te sientas que Dios no está atendiendo a tu clamor, que Dios no está atendiendo a tu problema, Dios está trabajando. Tu historia no ha terminado. El Señor siempre termina lo que empieza. ¿Tú sabes eso? Eso lo dice la palabra del Señor. Todo lo que el Señor comienza, lo termina. Así que lo que Él ha comenzado contigo lo va a terminar. Lo que te ha prometido lo va a cumplir. José, este joven, vendido por sus hermanos. Piensa un poquito en la historia de José. José fue vendido por sus hermanos cuando tenía
Se calcula unos 16 años, unos 17 años. ¿Qué significa, no es cierto, para un ser humano ser traicionado por su propia familia, por sus propios hermanos? Yo no sé si tú has pasado por una situación así. Si tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa te han traicionado. Si te han vendido como vendieron a José. Eso tiene que haber sido difícil para José. Un jovencito de 16, 17 años, lleno de ilusiones, lleno de vida, y que sus hermanos lo vendan, ¿no es cierto?, a una caravana que compraban personas para hacerlas esclavas. Ser vendido como un esclavo, ser encarcelado después por respetar, ¿no es cierto?, a su amo y tratar de mantener o proteger la honra de su esposa. Sabemos que José fue llevado, ¿no es cierto?, y se vendió en Egipto. Allí lo compró Potifar, que era el general, digamos, de allí, de la guardia del faraón. Y si tú lees la historia completa, vas a ver que la esposa de Potifar, la Biblia dice que puso los ojos sobre él, se interesó en él, quiso de alguna manera deshonrar a su esposo, ¿no? Pero José era una persona que estaba comprometido con Dios. Él quería ser fiel a Dios a pesar de lo que le había pasado y no quería deshonrar a su amo que había puesto toda su confianza en él. Tampoco quería, ¿no es cierto?, que la honra de la esposa de su amo cayera por el suelo. Así que él no permitió eso, no permitió, sino que se sacó, ¿no es cierto?, tal vez él como joven, ¿no es cierto?, y lleno con esas hormonas trabajando a full, ¿no es cierto?, pero él se mantuvo firme del lado del Señor. Aparece un nuevo incidente en la vida de José. José, ¿no es cierto?, por esto que pasó, la esposa de Potifar termina acusándolo de que él quiso abusarse de ella, así que finalmente José termina en la cárcel. Potifar podría haberle quitado la vida, ¿no es cierto? Pero yo creo que Potifar también desconfiaba un poquito de su esposa y conocía la integridad de José, así que José fue a parar a la cárcel. No dice la historia cuántos años José estuvo en la cárcel. Lo que sí dice que en algún momento de su estadía en la cárcel aparecieron allí dos presos nuevos, que eran dos personas que pertenecían, ¿no es cierto?, a la nobleza, podemos decir. Era el copero y el panadero del faraón. Fueron a parar allí a la cárcel. Dice la historia, tú la puedes leer después, que el copero y el panadero tuvieron un sueño extraño, un sueño que ellos no podían descifrar. ¿Qué significaba? Así que José, ¿no es cierto?, los vio que estaban cabizbajo, preocupados, y les preguntó: muchachos, ¿por qué están así? Estos jóvenes le contaron a José, ¿no es cierto?, que habían tenido un sueño extraño, que no entendían qué es lo que estaba pasando. José le dejó saber que Dios le había dado, ¿no es cierto?, ese don de interpretar sueños. Así que José le interpreta el sueño al panadero, al copero y al panadero. Para uno era un sueño próspero porque le iban a devolver el puesto. Para el otro no era tan bueno porque iba a ser colgado. Pero el copero, José le dijo, cuando él adivinó el sueño, ¿no es cierto?, le dijo que le iban a devolver el puesto, su trabajo nuevamente en la corte. Este hombre sumamente contento, yo creo que le abrazó y le dijo: si algo puedo hacer por ti, cuenta conmigo. ¿Tú has escuchado a esas personas que son efusivas así, que te dicen: mira, yo te debo mi vida, si algo puedo hacer por vos, cuenta conmigo que estoy dispuesto? Yo creo que vino la esperanza a José, ¿no es cierto? Le dijo: ok, cuando te restituyan en tu puesto, por favor, no te olvides de mí. Habla con el rey, con el rey acerca de mí. Dame una posibilidad, no sé, tal vez un trabajo ahí dentro de la corte, yo no sé qué le habrá pedido José. Y este hombre, el copero, le dijo: sí, yo te lo prometo, te juro por mi madre, como a veces dicen los seres humanos, te juro que te voy a cumplir, que te voy a sacar de acá, tal vez le dijo. Pero si tú lees la historia, verás que el copero se olvidó de José. Se olvidó de José por completo.
Su esperanza se esfumó. Debió haber sido duro y desalentador para José, ¿no es cierto? José, quien había puesto su esperanza en el copero, José que se había mantenido fiel a Dios, pero no estaba viendo evidencia de la fidelidad de Dios. José podría, ¿no es cierto?, haber renunciado aquí cuando el copero le falló, pasó el tiempo y no pasó nada. José, la historia dice que estuvo 2 años más en la cárcel. Nada pasó. José podría haberse desanimado y haber dejado a Dios. ¿Para qué seguir a un Dios que no cumple sus promesas? No se veía en evidencia de que Dios fuera fiel a la promesa. Mira, y a veces pasa eso en nuestras vidas. A veces tú miras y dices, bueno, yo estoy tratando de ser fiel a Dios y no veo que Dios me esté respaldando, no estoy viendo las promesas de Dios cumplidas, no estoy viendo la mano de Dios. Y tal vez te desanimas y tal vez en este momento estés desanimado. Tal vez en este momento estés pensando, tengas ganas de tirar la toalla. Porque dice, no, ¿para qué seguir a un Dios que no cumple sus promesas? Pero vamos a continuar con la vida, con la historia de José. Vamos a ver que Dios cumple sus promesas. La cumplió con José, la cumplió con Sara y la va a cumplir contigo porque Él lo ha prometido. Dios no es un ser humano para prometer y no cumplir. José no sabía nada del futuro, por supuesto. Como tú no sabes nada de tu futuro, ni yo tampoco. No tenía ni la menor idea de lo que había por delante. Tú no tienes ni la menor idea de lo que viene por delante en tu vida. Si tú lees la historia completa, vas a ver que el faraón tuvo un sueño también, que no sabía su interpretación. En algún momento dado, el copero allí, después de 2 años, se acordó. Se acordó porque, bueno, nadie podía adivinarle el sueño a Faraón y yo creo que él quería ganarse algunos elogios del Faraón y le habrá dicho, yo tengo un amigo, un gran amigo mío. Ni se acordaba el de José. Pero ve cómo son a veces los seres humanos para querer agradar a otro ser humano. Yo creo que le dijo, yo tengo un amigo mío, un íntimo amigo mío, que le puede adivinar el sueño, mi rey. Y yo creo que Faraón le dijo, ok, ¿quién es tu amigo? No, él está en la cárcel. Pero para resumir la historia, José es traído, ¿no es cierto?, de la cárcel y finalmente puede adivinar el sueño a Faraón porque Dios le da la interpretación. En ese sueño, ¿no es cierto?, estaban los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre que iban a venir sobre toda la nación. José ni se imaginaba su papel, ¿no es cierto?, en esa nación extranjera. Él tuvo el papel, fue nombrado gobernador de todas las provincias. Él fue el supervisor del acopio y distribución del trigo durante esos 7 años. José le dijo que había que almacenar, ¿no es cierto?, la cosecha durante esos 7 años para que tuvieran de qué alimentarse en los 7 años de miseria que venían. Esa administración que él estuvo en el acopio, entonces la distribución de estos granos, salvaría a Egipto, salvaría a su familia, lo llevaría a reconciliarse con estos hermanos que lo habían vendido como esclavo y vendría, ¿no es cierto?, el gozoso encuentro con su padre. José ni se imaginaba de todo eso, pero todo eso estaba en los planes de Dios. Vuelvo a decirte, Dios tiene planes para nuestras vidas, así lo dice su palabra. Que desde que fuimos concebidos por nuestra madre, Dios ya tiene trazado planes. Si nosotros nos metemos en sus planes, esos planes se cumplirán. Los planes de Dios para José no habían cambiado. A pesar de que el enemigo quiso estorbar estos planes, ¿no es cierto?, Dios no había cambiado y Él tiene forma de hacerlos cumplir. José tuvo que tomar una gran decisión. ¿Confiar en Dios o abandonar su fe? Yo creo que tú y yo, en un momento de nuestras vidas, también tenemos que pasar por esta toma de decisión. O confiamos en Dios a pesar de que no vemos por ahora la mano de Dios, o abandonamos nuestra fe. La historia dice que José eligió permanecer firme
de parte de Dios. Permaneció en la historia de Dios. Yo te decía al principio que cada uno de nosotros vamos escribiendo una historia en este caminar con Dios. José decidió seguir en esta historia, aunque su oportunidad de liberación parecía haberse desvanecido. Los tiempos de Dios son tiempos perfectos. Si José hubiera sido puesto en libertad, ¿no es cierto? Cuando él tenía la esperanza, cuando habló con el copero y le dijo, ve y habla con el faraón por mí. Él tenía esperanza de lo que lo iban a liberar. Tal vez de que le iban a dar un trabajo en la corte, yo no sé. Pero tal vez la historia hubiese resultado buena para José si lo liberaban, ¿no es cierto? Pero solamente para él. Cuando Dios tiene planes para nuestras vidas, los planes de Dios son mejores que los planes nuestros. Probablemente jamás habría vuelto a ver a sus hermanos y a su familia. Posiblemente nunca hubiese salvado a una nación del hambre. Nunca hubiese tenido un puesto de autoridad como tuvo en la corte allí José. Si lo hubiesen liberado en el tiempo que él quería. Si se hubiese cumplido sus deseos en su tiempo. Yo te digo, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu meta, cuál es tu sueño, no sé lo que tú persigues. Y tal vez tú quieras que se cumpla ahora mismo. Pero Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios son perfectos. Lo podemos ver aquí en la vida de José. Ese habría sido el precio de un final prematuro. Una vez más, esta historia sirve para señalarnos, para indicarnos, para mostrarnos que los tiempos de Dios son perfectos. Dios nunca se equivoca. Al igual que Sara, José fue llamado a creer en el Señor. Aun cuando no había poca o ninguna evidencia de que Dios estuviera obrando. Le pasó a José, ¿no es cierto? Pasó por todas estas pruebas, estos problemas. Vendido por sus hermanos, siendo fiel a su jefe, llevado a la cárcel. Después le ayuda a estos dos presos, ¿no es cierto? Le revela su sueño, le hacen una promesa. Pasa por todas estas situaciones. Él podría haber abandonado esa fe en Dios, pero él decidió mantenerse firme. Lo mismo Sara, llegó a tener 90 años y la promesa de Dios no se cumplía. Y aunque por ahí se rió y pensó, no, a esta altura de mi vida yo creo que Dios no va a cumplir sus promesas. Tal vez desconfió un poquito de Dios, pero se mantuvo en el camino junto con su esposo Abraham. Con amigos como estos no hacen falta enemigos. Yo creo que tú te das cuenta de cuál es la otra historia que quiero repasar contigo. Hay un personaje en la Biblia llamado Job. Lo has leído, ¿no es cierto? Aunque tu lucha parezca ser en vano, Dios mismo será tu recompensa. Cuando uno comienza a leer la historia de Job, Job capítulo 12, la historia comienza de Job en una escena terrenal, ¿no es cierto? Job es un rico, una persona rica, es un poderoso, podemos decir, tiene esposa, tiene varios hijos. Es compasivo, es generoso, es un modelo de cristiano. Entonces la escena cambia abruptamente y se va a las cortes del cielo, a la corte celestial. Y allí vemos a Satanás, ¿no es cierto?, en la historia, desafiando a Dios con el argumento de que Job le era fiel porque Dios le facilitaba las cosas, porque Dios lo bendecía. Satanás quiso poner a prueba a este hombre justo. Y Dios le permitió, ¿no es cierto?, que primero le quitara todas las riquezas, después que le quitara los hijos, después que le quitara la salud. Y yo sé que si tú lees esta historia y no terminas de leer hasta el final, tú puedes pensar, qué Dios injusto. ¿No es cierto? Pero si tú lees hasta el final, verás que Dios lo bendice de una manera extraordinaria. Y la bendición más grande es que él tiene un encuentro con Dios. Lo único que le queda entonces a Job es su dolor. Pierde todos sus bienes, pierde a sus hijos y ahora pierde también su salud. Dice la historia, tú la puedes leer, está allí en el capítulo 12 de Job,
o todo el libro de Job, te puedes leer. Es una historia impresionante. Job también pierde la salud, le comienza a agarrar como una sarna o llagas, dice la Biblia, ¿no es cierto? Pierde todo, lo único que le queda a su dolor, dice que se sienta en un montón de cenizas y se rasca con un pedazo de teja, ¿no es cierto? Todas esas sarna que él tenía, o no sé si era sarna, pero algo parecido era, y solo anhela llevar su queja ante el Señor. En esta escena, que tú puedes leerla, aparecen 3 amigos. Esos amigos que yo te digo, con amigos como estos, ¿para qué quieres enemigos? Si los tienes ahí, disfrazaditos. Dice la historia que vienen a Job para consolarlos. Y dicen que finalmente le dicen, mira, en otras palabras, lo que te está pasando es por algo que tú hiciste, tú te lo estás mereciendo. Mira qué amigos. Saben que a veces tenemos personas, y te digo a veces dentro de la misma iglesia, ¿no es cierto?, que piensan que cuando a ti te va bien es porque Dios te está bendiciendo. Ahora, si te va mal en tu trabajo, en tu empresa, en el matrimonio, en la familia, dice, ese algo está haciendo, por eso le va así. Dios lo está castigando. Sí. Dice mi esposa, si te vas de la iglesia y te va bien, porque tú te puedes ir de una iglesia, pero no del Señor, ¿no es cierto? Ya lo hemos hablado y no voy a hablar de ese tema hoy. Dios salva. Dios es el que te ama sinceramente. La iglesia, los miembros de la iglesia no son los que te aman sinceramente. Lo que ella me decía, cuando te va bien, dice, porque el diablo lo bendice. Así somos los seres humanos, ¿no es cierto? O a veces yo no sé si te ha pasado que cuando tú estás atravesando por una situación o financiera o de familia, ¿no es cierto?, mala, ¿no es cierto?, viene alguien como puede ser una familia, puede ser un amigo, y es como que te quiere dar consejo. Es bueno a veces, yo no estoy diciendo que no tienes que recibir los consejos de los hermanos de iglesia o de la familia, no estoy diciendo eso. Pero a veces, mira, vuelvo a decirte, yo no sé si tú has tenido este tipo de amigos o familia, que tú estás atravesando por un problema en tu trabajo o en tu compañía. Entonces vienen y te quieren dar letra de cómo tú tienes que correr tu negocio y tu compañía. O estás atravesando por un problema con tus hijos. Entonces vienen y te quieren dar consejo cómo tú tienes que educar a tus hijos. Pero cuando tú miras cómo es su vida familiar, es un desastre, cómo es su vida financiera, es un desastre, entonces tú llegas a pensar, pero ¿cómo quiere darme consejo y no se está viendo cómo le está yendo a él? Yo creo que los amigos de Job entraban en esa categoría, ¿no es cierto? De esta gente que te quiere dar consejo y no mira su vida como está. La esposa le dice a Job que maldiga a Dios. Fíjate, hasta a la esposa se le pone en contra. No estoy criticando a la esposa de Job, porque pobre, había perdido también a sus hijos, había perdido todos sus bienes, y ahora su esposo estaba con sarna, con una enfermedad terrible. Ella había perdido la fe en Dios, entonces le dijo, maldice a tu Dios y muérete, le dice también. Terrible. Pero Job rechaza, ¿no es cierto?, las acusaciones de su amigo y se niega a maldecir a Dios. Job clama, dice, en angustia y en agonía y en desesperación. Clama al Señor y desea estar muerto. Eso dice la historia, ¿no es cierto? Entonces dice que Dios aparece en un torbellino y habla con Job. Aparece en un torbellino, ¿no es cierto?, para demostrarle su poder, ¿no es cierto?, su poder, su trascendencia, su sabiduría. Y Job está allí impresionado por lo que está viendo, y a la final se rinde, le dice, confiesa que había hablado de cosas que él no entendía. Sí que cuando estamos a veces atravesando por problemas, nosotros también hablamos de cosas que no entendemos. Cuestionamos a Dios porque no lo estamos conociendo verdaderamente. Y es lógico, nuestra mente humana es tan finita que no alcanza a comprender a Dios. A Job le estaba pasando esto. Él estaba cuestionando a Dios, porque él se sentía justo, ¿no es cierto?, que era una persona justa, y de hecho lo era, porque Dios le dijo al diablo, ¿no es cierto?, ¿has visto a mi siervo Job, que no hay otro como este en la tierra? Es decir, que él era un hombre justo.
Entonces Job comienza a cuestionar a Dios. Pero cuando Dios se le aparece así en el torbellino y comienza a hablar, y tú puedes ver toda la historia. ¿Dónde estabas tú? Le dice Dios cuando yo creaba todo. Es una historia impresionante. Realmente cuando tú la comienzas a leer, a mí se me pone la piel de gallina, ¿no es cierto? Hablar con el Dios creador y le dice, ¿y si tú sabes tanto? Dime entonces esto, le dice Dios. Contéstame esto. ¡Wow! Y vuelvo a decirte, cuando tú lees la historia de Job, tal vez que la comienzas a leer y no terminas el total de toda la historia, tú puedes pensar que Dios es un Dios injusto, que Dios permitió que el diablo los zarandeara de esa manera, que le quitara la familia, que le quitara los bienes, que le quitara la salud. Y yo creo que Job tenía pensamientos así, ¿no es cierto? Él no estaba entendiendo lo que estaba pasando con su vida. La historia dice, ¿no es cierto?, que todo le fue devuelto al doble a Job. Menos sus hijos, le fueron devueltos la cantidad que tenía. Job había experimentado una pérdida catastrófica. Pero por otro lado, Job fue el que experimentó ese glorioso encuentro con Dios. Imaginemos no tener este encuentro con Dios, como tuvo Pablo, como tuvo Job y como tuvieron otros, ¿no es cierto? Tener este encuentro cuando tú tienes un montón de cuestionamientos, de preguntas para hacerles a Dios, como puede ser que tú la tengas en este momento por lo que te está pasando. Tal vez estás atravesando una situación de divorcio, tu esposa o tu esposo te fue infiel y tú te preguntas, ¿cómo puede ser? Si yo fui siempre fiel a él, he sido fiel a mi esposo y a Dios y a mis hijos y a la familia, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto que me está ocurriendo? Y tú tienes un montón de preguntas, como Job la tenía en ese momento. Y ahora Dios se le aparece y comienza a hablar con él. Y dice que él no tuvo más preguntas que hacer. Porque cuando una persona descubre que Dios es real y glorioso, encuentra que Él es la respuesta a todas nuestras preguntas. Ese es el problema a veces que nosotros tenemos, que no conocemos, no entendemos que Dios es un Dios real. Sí lo conocemos porque está en las páginas de la Biblia, lo conocemos porque el pastor habla desde el púlpito, lo conocemos porque por lo que los hermanos dicen, pero a veces nosotros no tenemos esa experiencia íntima de conocer a Dios, que Dios es real. Entonces cuando nos vienen los problemas nos surgen un montón de preguntas. Como le pasó a Job. Job tenía un montón de dudas. Cuando Dios se le presentó, se quedó mudo. Se le terminaron las preguntas porque ahora se dio cuenta que Dios es real, que Dios es poderoso y él sabe cómo maneja cada situación. La recompensa de Job no fue la restauración de sus bienes y su familia. La mayor recompensa que Job tuvo fue encontrarse con Dios. El Dios que le trajo respuesta a todas sus preguntas. La mayor recompensa que tú y yo podemos tener es encontrarnos con ese Dios real. Y nuestras preguntas, nuestras dudas irán. Vuelvo a decirte, a veces nosotros lo conocemos de oída, como Job le dijo a Dios. De oída te había conocido. Lo conocemos por lo que dicen los predicadores. Lo conocemos por lo que dicen otras personas que han tenido experiencia con Él. Pero nosotros no tenemos esa intimidad para conocerlo al Dios del cielo, al Dios creador. Sus quejas se transformaron en admiración. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, tus quejas, tus preguntas se van. Y se transforman en admiración de lo grande y poderoso que es Dios. Dice así el versículo que yo te mencionaba hoy, Job 42, 3 y 5. Yo hablaba lo que no entendía, dijo Job. Cosas demasiado maravillosas para mí, que no comprendía. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Yo hablaba, dice Job, porque yo no entendía. Yo te había escuchado de Dios, pero no había tenido esa experiencia que estoy teniendo ahora. Ahora me doy cuenta de que eres maravilloso, de que eres grande, de que eres poderoso, de que eres el creador, de que eres quien tiene a control mi vida y que me darás lo que tú quieras, y eso es lo mejor que puede ocurrirme en mi vida. Los planes de Dios siempre son mejores que nuestros planes. Las salidas que Dios tiene son mejores que nuestras salidas. Dijo Jesús, el camino es duro, angosto, pero también nos aseguró que su yugo es fácil y ligera su carga. Dios nunca te va a dar una prueba mayor que aquella que tú puedas soportar. No dijo Jesús que el camino iba a ser color de rosa. No nos dijo eso en ningún momento. Dijo que el camino iba a ser duro, pero también dijo que su carga era ligera y que nunca iba a permitir que nosotros pasemos por situaciones que nosotros no podamos sostener. Es decir, con esto nos estaba prometiendo que Él iba a estar con nosotros, y Él está a través de su Santo Espíritu. Él está presente en nuestras vidas. La difícil situación, ¿no es cierto?, que enfrentó Abraham, Sara, José y Job, nos recuerdan que aunque ellos también, ¿no es cierto?, pasaron por diferentes pruebas, se mantuvieron en el camino y tuvieron la experiencia de ver cumplido el plan de Dios en sus vidas, que es siempre mejor que el plan que nosotros tenemos para nuestras vidas. Sara, Abraham, José, Job, pasaron por pruebas. Ellos transitaron ese camino con Dios y tal vez no alcanzaban a entender el camino, la historia de ellos con Dios. Y yo sé que ni tú ni yo a veces entendemos esa historia que estamos escribiendo con Dios. Pero finalmente se mantuvieron firmes a pesar de las pruebas, y dice que lograron ver los planes de Dios cumplidos en sus vidas. Sara tuvo su bebé deseado, se cumplió la promesa de la descendencia. José recuperó su libertad, ocupó un puesto de honor, ¿no es cierto?, allí en una nación que él no conocía. Él era un extranjero, fue el segundo después del rey, porque confió en Dios. Y a Job se le restituyó todo lo que tenía al doble, y tuvo un encuentro maravilloso con nuestro Dios. Dice allí Hebreo capítulo 12, 2, nosotros también, que estamos rodeados por una gran nube de testigos, podemos despojarnos de todo lo que nos asedia y seguir adelante mirando a Jesús mismo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Despojémonos, dice, de todo lo que nos asedia. Dejemos todas esas dudas que a veces quieren hacernos colgar la toalla, quieren hacernos abandonar nuestra fe. Despojémonos de todo, dice, y pongamos nuestra mirada en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Mi querido, mi querida, este es el mensaje que Dios me dio en esta mañana para que comparta contigo. A mí me sirvió, fue de bendición para mi vida. Yo sé que lo será para ti y para tu familia. Que el Señor te bendiga grandemente. Inclina tu rostro, quiero orar contigo. Padre Dios nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por las promesas que encontramos en tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que prometes y que cumple, un Dios que nos amas y que quiere darnos bendiciones a todos nosotros, un Dios que tiene planes determinados para cada uno de nosotros desde que fuimos formados en el vientre de nuestra mamá. Así lo dice tu palabra. Oh Dios Santo, gracias por ser tan bueno, por ser tan bondadoso, tan misericordioso. Por favor, te pido en esta mañana una bendición especial para mis queridos amigos. Si alguno está pasando una situación difícil, te pido que lo abraces fuertemente, oh Dios, y le dejes sentir que tú estás al lado, que tú tienes la solución para esos problemas, que tus planes son mejores que los planes nuestros. Oh Dios Santo, gracias por tu misericordia, tu amor. Gracias por la salvación que encontramos en Cristo Jesús.
Por favor, nuevamente te pido, bendice a mis queridos oyentes, a sus familias, a quienes representan, y danos tu bendición a nosotros, aquí en el estudio, aquí en la iglesia, para que podamos seguir haciendo esta tu obra que tú nos has encomendado. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos santos del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Confieso, yo no sé si tú conoces aquel que mi vida ha cambiado. Confieso, yo no sé si has sentido el fuerte abrazo de mi Dios querido.
pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo. Solo dile a Jesús que su regalo aceptas. No llores más, Él sana tus heridas y limpia de tu vida tus pecados. Sus fuerzas entran en tu corazón. Si vives para Jesucristo, hoy le pido a mi Dios que siempre te bendiga. Le pido por ti y toda tu familia. Él te llena de paz y alegría. Dios siempre provee por todos sus hijos. Fuiste hecho a la imagen de Rey de Reyes. Heredad eterna tienes en el cielo.